Mi testimonio mi vida tiene que ser alineada a la vida de Dios. Lo que pasa es que nosotros pues muchas veces nos hemos puesto jueces y todo. Por eso digo que cada caso tiene que ser evaluado, así como lo hacemos. Cada caso tiene que ser evaluado. Y así, porque Dios nos da instrucciones de cómo Él quiere diseñar la obra para que su gloria sea manifestada en la iglesia. Así lo hizo en estas instrucciones con Moisés, de que él quería, de que Dios que Dios quería que él buscara ciertas personas, cierta cualidad, ciertos hombres para enviarlos a lo que Dios le ha prometido. Así que esa es esa parte. La segunda parte, y voy a ir un poco rapidito, pero dice, ahí mismo en el capítulo 14 de versículo número 6 y versículo 9. Y dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los Jefones, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Número 2. Primero, hablando acerca de Dios, da instrucciones. En esta parte estamos viendo de que Dios promete bendición. Óigalo bien. Dios promete bendición. En Números capítulo 13, versículo del 14 al 16, hay un listado de nombres de los líderes elegidos para explorar Canaán. Y solo Josué y Caleb se mencionan por sus nombres en otras partes de la Escritura. Estos líderes fueron enviados a evaluar a la gente, las ciudades, las fortificaciones, la fertilidad de la tierra y traer luego el informe al pueblo, ¿verdad? Ahora, los espías hebreos inspeccionaron la tierra minuciosamente y encontraron ciudades fuertes y bien fortalecidas, habitadas por poderosos gigantes, los hijos de Anac. Ahora, la tierra era tan fértil que el racimo de uvas que trajeron como ejemplo era tan grande que debieron llevarlo entre dos con un palo. Trajeron también otros frutos como granados e higos para confirmar de manera fehaciente la fertilidad de la tierra. A pesar de todas estas evidencias de que Dios los había guiado a una tierra de prosperidad y seguridad, 10 de los líderes tuvieron miedo a colonización debido a los gigantes y sus ciudades fortalecidas. Ciertamente los habitantes de la tierra eran hombres de tal estatura que hicieron que los 12 espías parecieran como langostas, según el versículo 32 y 33. Ahora, el pueblo aceptó su informe y lloró, porque la gente se sintió desválida y abandonada. Entonces resolvieron que era mejor volver a Egipto que morir a manos de los hijos de Anac. Entonces decidieron que ya era tiempo de elegir un nuevo líder que reemplazara a Moisés y volver a Egipto. Entonces solamente 2 de los líderes, que fueron Josué y Caleb, dijeron que los cananeos no eran demasiado grandes para Dios. Sin embargo, los israelitas se pusieron del lado de la mayoría de los espías y estaban a punto de apedrear a Josué y a Caleb cuando se les apareció el Señor.
Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en nuestras propias vidas nosotros nos damos cuenta de que pasan situaciones así como le pasó al pueblo de Israel, donde se dan cuenta de que, o sea, de que hay algo difícil que está pasando, que hay algo difícil que me está pasando a mí. Entonces, cuando vienen los procesos difíciles, cuando están las cosas buenas, olvídate. Estamos tan ocupados en las cosas buenas que se nos olvida la existencia de Dios. Entonces, cuando las cosas se nos aprietan, las cosas se ponen difíciles, entonces le estamos echando la culpa a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que darnos cuenta de que Dios es tan y tan fiel que Dios promete bendición. Y déjame decirle algo del Dios que yo le sirvo, del Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco, cuando promete, cumple. Él nunca rompe su promesa. Él nunca él no es humano para mentir. Yo te puedo prometer algo y yo te voy a romper esa promesa quizás. Muchas veces puede ser que lo haga, pero muchas veces voy a romper esa promesa. Entonces, ¿qué sucede? Como voy a romper esa promesa, pues se espera porque yo soy hombre imperfecto. Entonces, pero Dios no. Y cuando Dios promete bendición, es porque te va a bendecir. Y quizás en el proceso te estás viendo que estás tambaleando, que estás tropezando, que estás cayendo, que tu fe decae. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre cumple su promesa al pie de la letra. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios cumpla las promesas a nuestras vidas sin nosotros hacer nada al respecto. Y no solamente eso, queremos entonces manipular a Dios para que entonces Él nos provea las promesas que Él tiene y las bendiciones que nos las dé al momento que yo las necesite. Pero Dios no siempre nos va a dar lo que necesitamos al tiempo que nosotros querramos, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de nosotros no lo es. Así que es tiempo de que nosotros creamos en la promesa de Dios. Dios ha prometido que nunca nos va a desamparar, de que nunca nos va a dejar solos y de que siempre estará con nosotros. Y quiero compartir el próximo punto y el último por hoy, que dice, ahí mismo en el libro de Números capítulo 14, ahí mismo en el libro de Números capítulo 14, versículos del 26 al 29, y luego voy a brincar del 30 al versículo de los versículos 36 y 37. Y escuchen esto con atención. Mire, primero dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. O sea, ya vemos que Dios está molesto. Porque mira cómo se expresa. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Entonces dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. En los versículos del 36 al 37 dice lo siguiente: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Ahora bien, quiero ir un poco hacia atrás a lo que habíamos mencionado. Los primeros dos puntos quiero recordarles. El primero es que Dios da instrucciones. No solamente Dios da instrucciones, sino que Dios promete bendición. Pero muchas veces nosotros recibimos instrucciones, esperamos la bendición, pero se nos olvida este tercer punto, que Dios espera obediencia. Dios espera obediencia. Da instrucciones, entonces de ahí, al dar instrucciones,
promete bendición, pero entonces también espera obediencia, pero ahí hay algo que, espérate, no, esto cuesta mucho. Miren esto, cuando Josué y Caleb pusieron en evidencia la rebelión del pueblo contra Dios, el mismo pueblo intentó apedrearlos a ellos como falsos profetas. Entonces Dios intervino y entonces apareció en el tabernáculo hablando a Moisés. Entonces se proponía destruir al pueblo por su desobediencia y comenzar una nueva nación con Moisés, como había mencionado antes en el caso del becerro de oro. Como aquella vez Moisés intercedió a favor de Israel y rogó a Dios recordándole el pacto abrahámico, le recordó su promesa de multiplicar la descendencia de Abraham y hacer de ella una gran nación. Entonces afirmó que estaba en juego el prestigio de Dios. Dice, si mataba a los hebreos, entonces las naciones de alrededor creerían que Dios no era capaz de cumplir las promesas que les había dicho. También, como antes, Moisés recurrió al carácter misericordioso, paciente y perdonador. Y ahí lo pueden ver en Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 8. Y también en los versículos 18 y los versículos 19 de ahí de Éxodo capítulo 32. Dios concedió a Moisés su pedido de perdonar a los hebreos, pero le especificó que a los desobedientes no se les permitiría ver la tierra prometida. Los 10 incidentes de murmuración previos no están especificados. Probablemente estén incluyendo lo siguiente: la queja frente al Mar Rojo, la queja por las aguas amargas, la queja por el liderazgo de Moisés y Aarón, la queja por la falta de carne, la queja por la falta de pan, la queja por la falta de agua, la queja de haber sido abandonado y la fabricación del becerro de oro, la queja por tener que comer maná y codornices. Una nueva queja contra Moisés y Aarón. Y la 10ª queja se produjo cuando advirtieron su incapacidad para apropiarse de la tierra que Dios les daba. Hermano, amigos que me escuchan, nosotros vivimos una vida de pura quejas también. Por todo nos quejamos. Nos quejamos si nuestro cabello no está peinado de la forma correcta. Nos quejamos de todo. Y yo puedo ser culpable también y lo soy. Todos nos quejamos. Nos quejamos si los frijoles estaban salados. Nos quejamos si los frijoles están sosos. Nos quejamos si nuestro cabello es colocho o rizo. Nos quejamos si es lacio y blanco. Los que tienen los ojos café los quieren verdes. Los que los tienen verdes los quieren azules. Los que los tienen azules los quieren grandes. Y los que los tienen grandes los quieren chiquitos. El gordo quiere ser flaco. El flaco quiere ser gordo. Nos quejamos, hermano. Nos quejamos. En vez de ser un pueblo agradecido a Dios por lo que tenemos, nos quejamos por lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener lo que no tenemos si lo que tenemos no sabemos ni siquiera ser agradecidos en ello? Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres que Dios te ponga en lo mucho, tenemos que serle fiel en lo poco. ¿Cómo le podemos ser fiel en lo poco? Miren, comencemos participando de los cultos. Comencemos yendo a la iglesia, aunque sea una vez por semana. Es más, les digo algo. Una vez yo estaba aconsejando a un hermano que lo cual dice, no, que yo trabajo siempre los domingos, yo trabajo muchas veces al mes, no sé qué, no sé cuándo. Y le dije, vamos a hacer algo. ¿Por qué no te comprometes de comenzar yendo a la iglesia por lo menos 2 veces al mes? Los primeros y los terceros domingos, dedícaselo a Dios. Los segundos y los cuartos, entonces reciba sus trabajitos. Pero por lo menos dame el primero y el tercero para ir a la iglesia. Y así lo hizo. Y esto fue años atrás. Y así lo hizo. Luego le agarró el gusto. Dios lo atrapó. Y ahora el hombre es fiel congregante de su iglesia. Hermano, si nosotros queremos ver a Dios hacer grandes cosas en tu vida. Si tú quieres ver a Dios hacer grandes cosas en tu vida,
Tiene que ir por el proceso de obedecerle. Mire, vuelvo y lo repito, vuelvo y lo repito. Dios da instrucciones. Las instrucciones están en su palabra. Las instrucciones, ¿cómo yo puedo saber